ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo, y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Bueno, en la vida todos conocemos a alguien que promete mucho, pero hace muy poco. Generalmente solemos asociar con esto a los políticos, ¿cierto? Pero todos conocemos a alguien a quien ha prometido el cielo, la luna y las estrellas, pero al momento de la verdad, estas promesas se las ha llevado el viento, ¿ya? Y no mire, esposa no mire a su esposo, pero muy probablemente esté pensando en él, ¿cierto? Y yo digo que todos conocemos a alguien así, que promete mucho pero hace muy poco, porque en general somos nosotros aquel que promete mucho y hace muy poco, ¿ya? Cuando nos casamos prometemos tanto como estar en todo momento, prometemos mantener el romanticismo, prometemos no enojarnos, prometemos ser buenos para escuchar, ¿cierto? Tener a nuestro cónyuge en primer lugar, pero esas promesas parece que son llevadas rápidamente por el viento. De una u otra manera, aquí todos nos caracterizamos por ser buenos para hablar, pero malos para cumplir, ¿ya? Y el pasaje de hoy trata acerca de este tema. Jesús está en el templo de Jerusalén, recordemos que él hace unos días atrás, bueno, semanas atrás para las predicaciones, ¿cierto? Pero hace unos días él salió, ¿cierto? Con destino a Jerusalén, llega a Jerusalén el domingo donde el pueblo lo recibe, ¿cierto? Le decía, Hosana al hijo de David, y él, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Entra aceptando, ¿cierto? Aquel recibimiento de la ciudad. Luego llega al templo, ¿cierto? Y antes de entrar al templo, hace esta limpieza del templo de los cambistas que estaban ahí, ¿cierto? Vendiendo y lucrando en el templo. Luego, ¿cierto? Hace algunos milagros más, está la situación de la higuera, y si se fijan, todo eso está muy conectado con algo que el Señor está haciendo, ¿ya? Em, Él está allí, ¿cierto? Y vienen de repente ahora los sacerdotes, salen, ¿cierto? Los religiosos, los sacerdotes del templo, y le dicen a Jesús, Jesús, mira, ¿con qué autoridad es que tú estás haciendo esto que estás haciendo acá? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque nosotros no hemos sido, le dijeron. Y bueno, entonces Jesús ahí de una manera muy profesional, muy experta, él, cierto, le dice, bueno, si ustedes me responden una pregunta, yo le respondo lo que ustedes quieren saber. Y resulta que los sacerdotes dijeron, bueno, la verdad es que no lo sabemos. No sabemos la respuesta, aunque la sabían, como vimos la semana pasada, no quisieron responder. Y Jesús, en lugar entonces de defenderse ante los cuestionamientos de estas personas, les devuelve, ¿cierto?, de forma muy hábil lo que ellos querían hacer con él, que era meterlo en una especie de trampa, ¿ya? Y entonces, a través de una pregunta acerca del bautismo de Juan, donde Jesús le pregunta, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Y luego, ¿cierto?, a través de una historia sencilla en forma de parábola, que es lo que vimos recién, Jesús le muestra la hipocresía y la incredulidad a estos hombres. Entonces Jesús les presenta esta parábola, donde hay un padre, dos hijos y una petición. Y les pregunta, y me gusta mucho cómo empieza Jesús la parábola, dice, ¿y ustedes qué opinan? Muy de maestro, muy de profesor. ¿Y ustedes qué piensan acerca de los que les voy a preguntar ahora, o de qué les voy a contar ahora? Entonces Jesús les obliga, ¿cierto?, que ellos vayan reflexionando acerca de lo que Él les va hablando. Y al contarles esta parábola a los sacerdotes y religiosos, les pide que vayan, ¿cierto?, haciendo un juicio de lo que Él les va señalando. Y de esta manera Jesús los va a llevar a que ellos reconozcan su propia culpa, muy similar a como el profeta Natán lo hizo con
el rey David cuando el rey David pecó, que lo vamos a ver también después, más adelante. Y esta parábola que Jesús cuenta es muy sencilla. Jesús dice, cierto, a ver ustedes qué opinan, qué piensan. Un hombre tenía 2 hijos y a cada uno dice que le dijo que fueran a trabajar a la viña. ¿Ya? Uno se negó, pero luego cambió de opinión y fue, y el otro dijo que iría, pero no fue. Y Jesús le pregunta a los líderes religiosos, le dice, bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y el significado básico de esta parábola, la primera lectura es muy sencilla. Nosotros podemos entender, ¿cierto?, que el Padre representa a Dios, que trabajar en la viña que el Padre les pidió es hacer la voluntad de Dios el Padre y obedecer sus mandamientos. Y los 2 hijos representan cada uno una respuesta ante, ¿cierto?, la predicación del Evangelio o ante la palabra de Dios. Así que en ese sentido, primariamente la parábola es muy fácil de entender. Y yo podríamos decir, bueno, hasta aquí queda la predicación. Pero resulta que hay mucho más de lo que a sencillas luces nosotros podemos ver acá. Porque nos podríamos quedar como con una predicación moralista que dijera, bueno, no tenemos cierto que ser personas que nuestras acciones dicen más que lo que hacemos. O podríamos tener una predicación acerca de cómo nosotros debemos cumplir nuestros compromisos, ¿ya? Pero eso es simple moralismo y nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor lo que está haciendo es, cierto, ver en profundidad el estado espiritual de la nación de Israel. Y para nosotros hoy en día eso también tiene que significar algo, porque no es la historia de un hijo bueno y un hijo malo. Fíjense que aquí en esta historia hay 2 hijos malos. No hay un hijo bueno y un hijo malo. Hay 2 hijos que desobedecen a su padre. Solo que uno es más hipócrita que el otro. Y otro hace algo que los malos, vamos a ver, deben hacer. Vamos entonces a empezar por el primer hijo. Y este primer hijo, ¿cierto? Está versículo 28 y versículo 29, donde dice un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Y bueno, este hijo es un ejemplo de conversión genuina. Vamos a ir rápidamente. Este hijo es un ejemplo de la verdadera conversión. Al principio este hijo se rebeló y desobedeció a su padre. No quiero, le dijo, ¿cierto? Y es un mal hijo porque está yendo en rebelión contra lo que el padre le está pidiendo. ¿Cuántos de nosotros padres escuchamos estas mismas palabras todos los días? No quiero. Cómete la comida, no quiero. Ordena tus juguetes, no quiero. Estudia, no quiero. Ahí están nuestros hijos. Y nosotros, recuerden, también fuimos hijos en algún momento que dijimos a nuestros propios padres, no quiero. ¿Ya? Él no quería someterse a la autoridad del padre, se rebelaba contra esta autoridad. Y algo muy curioso que decían muchos comentaristas acerca de este pasaje es que curiosamente el padre les pedía ir a trabajar a la viña que era de la familia. Es decir, era algo que era en beneficio del hijo mismo, porque el hijo heredaba lo que era del padre. Es decir, cuando iba a trabajar a la viña era para su propio beneficio. Y aún así el hijo se rebelaba, pero algo cambió dentro de él. Jesús dice, pero después, en el versículo 29, pero después, y mire la palabra importante que aparece aquí, arrepentido fue. Y esa es la palabra clave cuando hablamos de conversión. El verdadero arrepentimiento es, cierto, es lo que tiene que ver con la conversión. La palabra que se usa aquí es la palabra metanoia, cambio de mente, cambio, cierto, en la forma de vivir. Porque el arrepentimiento no es solo, hermano, lamentar haber sido descubierto por el pecado. Cuando alguien lo pillan, cierto, lo descubren en adulterio y alguien a lo mejor dice, wow, me descubrieron, qué pena. Pero eso no es arrepentimiento. Porque si no te hubieran descubierto, tú seguirías haciendo lo que estás haciendo. Tampoco arrepentimiento es, cierto, lamentarse por las malas consecuencias de nuestras acciones o de nuestras decisiones. Eso tampoco es verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que hace este hijo. No quiero, padre, pero después arrepentido
va y obedece a la voluntad de su Padre. Entonces arrepentimiento y conversión es un cambio en nuestra mente y corazón que se traduce en un cambio de actitud, en un cambio en la forma de vivir. Metanoia, cambio en la forma de vivir, cambio en la forma de dirigir su vida. Y en el caso de este hijo, reacio, ¿cierto? Obtuso, rebelde, su arrepentimiento lo llevó a un cambio de conducta. Por lo tanto, este primer hijo representa la actitud de arrepentimiento y conversión verdadera. No quiero, pero arrepentido fue, obedeció a la petición del padre. Pero el segundo hijo, versículo 30, llegándose al otro, le dijo lo mismo, es decir, hijo, ve a trabajar a la viña. Y éste respondió, yo iré, Señor, pero no fue. Y aquí las palabras y acciones de este hijo no concuerdan la una con la otra. ¿Se han fijado esta actitud tan crédula, tan llena de fe que tenemos los padres? Que cuando nuestros hijos nos piden, papá, ¿puedo sacar los juguetes? Y uno le dice, ya hijo, después los ordenas. ¿Quién es el que termina ordenando todo? ¿Cierto? Nosotros sabemos, pero ahí vamos y le decimos, ya hijo, juega y después ordena. Y el hijo dice, ya papá, sí papá. ¿Cierto? Y uno en su interior sabe que el hijo no va a obedecer, pero le cree igual, ¿cierto? Esperando que en algún momento el hijo diga, sí papá, y ese sí papá sea real. En el caso de esta parábola, a diferencia del primer hijo, que irrespetuosamente dijo, no lo haré, las palabras de este segundo hijo eran respetuosas, eran obedientes en apariencia. Sí lo haré, Señor. Fíjese cómo se dirige este hijo a su padre, le dice Señor, una palabra llena de honor, de reverencia, de respeto hacia su padre. Dijo lo que todo papá quiere escuchar en su vida. Sí, Señor. Wow. ¿Han visto las películas norteamericanas como los hijos se refieren a sus padres? Sí, Señor, le dicen. ¿Cuánto a nosotros nos gustaría que nuestros hijos nos trataran de esa forma? Este hijo sabía llegar al corazón del papá, a la mente del papá. Sí lo haré, Señor, le dijo. Y este hijo dice todo lo correcto. Este hijo sabe hacer las cosas, sabe lo que su padre quiere escuchar. El único problema es que se queda solo en estas palabras. No hace lo que debe hacer. Sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Y así entonces este segundo hijo es un ejemplo de sumisión engañosa, de sumisión hipócrita, de respeto hipócrita, ¿ya? De un falso amor a su padre. Y nuestro Señor acá lo usa, ¿cierto?, como un ejemplo de esta hipocresía religiosa. Porque la hipocresía es un grave pecado, hermanos, que trae consecuencias eternas. Porque si una persona que escucha el mensaje del Evangelio no responde con fe y arrepentimiento genuino, es imposible que entre al reino de Dios, lo cual significa que esa persona no es salva. Es decir, esta parábola que Jesús está hablando y enseñando acá es una parábola que tiene enseñanza para la vida eterna. Hay un hijo que es desobediente y que es altivo a la voz del padre, pero obedece la voluntad del padre. Y hay otro hijo que en palabras es obediente, pero en su corazón es rebelde y no obedece lo que el padre le manda. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos, versículo 31, cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Y respondieron, cierto, los religiosos. El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Jesús pregunta, ¿cuál es el que hizo la voluntad del Padre?
¿Cuál es el que hizo la voluntad del Padre? Jesús entonces preguntándole la opinión a estos hombres. Jesús esperando, ¿cierto?, que ellos fueran sinceros y estaban sin poder oponer objeción alguna. Ellos tenían que responder la respuesta obvia, ¿ya? Estaban acorralados, tuvieron que responder el primero, porque no había otra forma de responder esa pregunta ante el ejemplo del Señor. El primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Aunque se negó, aunque fue rebelde al principio, lo hizo, ¿ya? Cambió de opinión y lo hizo, se arrepintió y lo hizo. No pudieron responder de otra forma a estos religiosos. Y Jesús entonces convierte su propio juicio, el de los religiosos, en una acusación contra ellos mismos. Ellos mismos estaban disparando en el pie al responder, porque ellos estaban reconociendo que aquellos que eran desobedientes, pero de palabra, o sea, y se arrepentían de corazón, estaban haciendo lo bueno, pero que aquellos que eran de palabra buenos, pero en obras desobedientes, estaban en error. Y como yo les decía, esto es muy similar a cuando el profeta Natán va y confronta a David, luego de haber pecado gravemente, cuando David, cierto, comete adulterio y asesinato. Y el profeta Natán entonces le lleva una parábola a David y le dice, mira David, hay un hombre que se apoderó, ¿cierto?, de un cordero que le pertenecía a otro hombre. Y el profeta David, muy similar a los religiosos, le dice, tráiganme a ese hombre para enjuiciarlo y darle el castigo que merece. David sabía la respuesta, los religiosos sabían la respuesta. ¿Y qué dice Natán? David, tú eres ese hombre. Aquí los religiosos, al decir el primero, están reconociendo a la vez que ellos son el segundo tipo de hombre, el segundo tipo de hijo, ¿ya? Se le caen, ¿cierto?, a través de la enseñanza de Jesús el velo que hay en los ojos y se dan cuenta que ellos son aquel hijo que solo de palabra obedece al Padre, pero no de voluntad, no de corazón. Jesús le dice, bueno, han respondido correctamente. Tienen la respuesta correcta, les dice Jesús, ¿cierto? Es el hijo que realmente fue y trabajó en la viña, el que hizo la voluntad del Padre. Es el hijo que fue y trabajó, el que hizo la voluntad, no aquel que solo se quedó en la palabra, no aquel que solo se quedó diciendo, sí, Padre, lo haré, pero no movió ni un músculo por hacer la voluntad de su Padre. Y esta imagen que da aquí Jesús de este hijo, ¿cierto?, que parece obediente, tiene mucha relación con lo que él enseñó y hizo con la higuera estéril. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás que vimos lo de la higuera estéril? Una higuera que parecía muy bonita, ¿cierto?, que era muy frondosa, muy verde, con muchas hojas, pero al momento de querer obtener fruto de ella no había nada. Eso es lo que le está diciendo Jesús ahora con este mismo ejemplo a los religiosos de la época. Les está diciendo, pueden verse muy bonitos por fuera, ¿cierto? Muy correctos, muy santos, muy perfectos, pero al momento de ver el resultado no hay nada, no hay absolutamente nada. Y cuando Jesús entonces habla con ellos, usa esta parábola para darles un ejemplo. Y cuando Jesús piensa en lo más pecador que se le puede ocurrir a alguien, en lo que más, podríamos decir, escandalizaría a los religiosos de la época, utiliza de ejemplo, ¿cierto?, a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas. Jesús las usa de ejemplo para, de la forma más despreciable que un hombre y una mujer puede haber en Jerusalén en aquella época. Lo más despreciable para un hombre era ser recaudador de impuestos. Todos lo odiaban. Para la mujer lo más despreciable era ser una prostituta. Entonces Jesús les dice, ¿cierto?, a estos hombres, miren, las prostitutas, las rameras, los recaudadores de impuestos van antes que ustedes en el reino de los cielos. Es como si le hubiera preguntado a los líderes religiosos de aquella época, ¿entrarán los recaudadores de impuestos y las prostitutas al cielo? Ellos obviamente habrían dicho que no, claro que no, no tienen posibilidad alguna. Y si le hubiera preguntado a ellos mismos, ¿y ustedes entrarían en el reino de los cielos? Ustedes, los sacerdotes, los religiosos,
¿Ustedes entran en el reino de los cielos? Ellos hubieran dicho, claro que sí, somos los líderes religiosos. Guardamos el sábado, no hacemos nada aquel día, guardamos la ley, nos cumplimos, ¿cierto? Cumplimos la ley. Es como si hoy día alguien nos preguntara a nosotros, o no a nosotros, pero le preguntara a los más religiosos y fundamentalistas cristianos de Chile y les dijera, oye, los homosexuales y las mujeres que han abortado, ¿entrarán al reino de los cielos? Y ellos le dirían, claro que no, porque son homosexuales también y las mujeres han abortado, no pueden entrar. Eso es lo que le diría a un religioso, ¿cierto? Y a lo mejor es lo que diríamos nosotros también. Pero vamos a ver en su palabra más adelante qué es lo que dice Jesús al respecto. Porque si alguien entra al reino de los cielos, de acuerdo a esta perspectiva, son aquellos que externamente se ven santos inmaculados, que en apariencia, cierto, son admirables, elocuentes, que nos faltan a la iglesia, que tienen su banca allí determinada, nadie les puede tocar la banca porque es la de ese hermano, que tienen una foto al lado con el pastor adelante. Ellos tienen ganado el cielo, ¿cierto? Pero Jesús les dice, ¿cierto?, que cuando ellos responden correctamente, quién es el que cumplió la voluntad del Padre, y él dice, ¿cierto?, y los religiosos dicen el primero de los hijos, Jesús les dice en el versículo 31, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Eso debe haber sido terrible escucharlo por parte de los religiosos. Hirvieron en su sangre al escuchar esto. Y Jesús les explica por qué, versículo 32. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Entonces, hermanos, estos religiosos, esta gente es tan moral, es tan perfecta, viven bajo la ilusión de que Dios está encantado con ellos por su pureza, por su dignidad, por su santidad externa. Esta gente, cierto, cree que Dios les debe la entrada al cielo, que se la han ganado, que han hecho todo lo que deben hacer y no han fallado en nada. Y en cambio los recaudadores de impuestos y las rameras son este eufemismo que usa Jesús, ¿cierto?, para lo más pecaminoso de la sociedad, para lo más despreciable que tenían ellos como sociedad israelita. Y Jesús les dice, claro, ustedes son como el segundo hijo. Dicen lo haremos, pero nunca lo hacen. Fingen obedecer a Dios, pero nunca trabajan en la viña de Dios, ni viven bajo los preceptos de Dios, ni cumplen los mandamientos de Dios. No se arrepienten de sus pecados. O sea, les dijo, Juan predicó de arrepentimiento y ustedes no le creyeron. Ustedes mandaron a matar a Juan, ustedes estaban de acuerdo con matar a Juan. Y ahora están en desacuerdo con aquel de quien Juan predicaba, que era Jesús mismo. Creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Por eso es que el Evangelio no les sirve. Por eso es que la predicación de Jesús, cierto, era algo que a ellos les recalcitraba el corazón. Porque ellos supuestamente no tenían nada de qué arrepentirse. Por otro lado están los rebeldes de la sociedad. Aquellos que primero decían que no, pero luego dijeron que sí, que se arrepintieron de haber dicho que no. Y aquí están los recaudadores de impuestos y las prostitutas. O como yo les decía, tráigalo hoy día a nuestra sociedad. ¿Qué pecador piensa usted que no tiene posibilidad alguna de arrepentimiento? Bueno, allí están, dice Jesús. Porque hay de estos que en principio se rebelan contra el Señor, pero luego se arrepienten y entran en la viña y le obedecen y trabajan en la voluntad del Señor. Y Jesús aquí le recuerda a Juan el Bautista y le dice que Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Él recibía a los pecadores que confesaban su pecado, se arrepentía y Juan los bautizaba para arrepentimiento, decía el Evangelio.
este arrepentimiento que preparaba la llegada del Mesías. Pero los líderes religiosos, viendo lo que predicaba Juan y viendo cómo la gente iba donde Juan para ser bautizada, ellos estaban en desacuerdo. Cuando fueron a enfrentar a Juan el Bautista, ¿qué le dijo Juan el Bautista? Para atrás, le dijo, generación de víboras. Es decir, ellos estaban en absoluta oposición a la predicación de Juan y de arrepentimiento, y por lo tanto no creían en él, no se arrepentían. Ellos eran el segundo hijo. Pero ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día, en el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, la aplicación más obvia y la primera, que obviamente no puede ser la última, porque es la más obvia, es que nuestra profesión de fe debe concordar con nuestra vida cristiana. En Mateo capítulo 7, versículo 21, que ya lo vimos hace varias semanas atrás, Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan cómo el segundo hijo le decía a su padre? Sí lo haré, Señor, le dijo. Y Jesús dijo antes: no todo el que dice Señor, Señor. O sea, hermanos, no importa la formalidad que tú uses, no importa, hermanos, qué tan bien en apariencia externa te veas en la iglesia, no importa, hermano, cuánto tú estés en la iglesia, porque si no ha habido un cambio real en tu corazón para llevarte a hacer la voluntad del Padre, no sirve de nada. No todo el que dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestra vida debe concordar con nuestra profesión de fe, con aquello que decimos creer. Debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Debemos ser consecuentes con lo que decimos. Llaman algunos a Jesús Señor, pero no hacen lo que Él les dice. Llaman a Jesús Señor, pero no se comportan como Él les dice. Llaman a Jesús Señor, pero no viven una vida como la que Jesús ordenó vivir. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. Pero, hermanos, también hay una segunda aplicación, y es que nunca se puede ser demasiado pecador para no poder entrar al reino de Dios. Y esta es una gran noticia. ¿Por qué es una gran noticia? Porque muchas veces nosotros pensamos que nos equivocamos demasiado, que pecamos mucho, que estamos tan mal como para que Dios quiera tener algo que ver con nosotros o como para que nos pueda perdonar nuevamente nuestro pecado, hermanos. Creemos que Dios solo está con la gente buena. Creemos que Dios solo está con la gente que tiene todo bajo control, porque nos hemos equivocado tanto que cómo es posible que Dios me vaya a escuchar nuevamente. Le hemos fallado tanto a Dios y tanto a los demás, y de tantas maneras, que tenemos miedo incluso de acercarnos a Él nuevamente. Quizás te sientas tú el peor de los pecadores, el más pecador de todos, el que no tiene remedio, el que no tiene esperanza. Pero hay uno, y me gusta como Charles Spurgeon predicaba acerca de esto y decía: allá en los cielos, decía Spurgeon, yo puedo ver a uno que iba a jinete con otros más y que era perseguidor de los cristianos, y que cuando estaba frente a un cristiano llamado Esteban, allí el padre lo llamó y le dijo: ve a trabajar a mi viña, y él no hizo caso, dice, y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, pero un día iba camino nuevamente en su caballo hacia otro lugar a perseguir cristianos, y allí nuevamente: ve a trabajar a mi viña, le dijo el Señor. Y allí este pecador llamado Saulo se arrepintió, y hoy día es el más grande testimonio de la predicación del Evangelio, decía Spurgeon. Entonces Pablo testificó y dice en 1 Timoteo 1, dice: esta es una palabra digna de toda confianza y que merece ser aceptada plenamente. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, decía el apóstol Pablo. Tal vez, hermano, tú pienses que eres el peor de los pecadores. Y espero que sea así,
Porque si piensas lo contrario, eres él como el segundo hijo. Si piensas lo contrario es porque hay algo que está erróneo en tu corazón y has venido a la iglesia semana tras semana, has escuchado predicación tras predicación, y si piensas que tú no necesitas arrepentirte, estás en un problema. Pero si piensas como Pablo, como el apóstol Pablo, diciendo que quizás eres el peor de los pecadores, hay esperanza para ti. Porque Pablo también lo pensaba así, y Pablo obedeció a la voz de Jesús, aunque se había negado antes, aunque había rechazado antes la voz llamándole a trabajar en la viña. Él se arrepintió y fue. Así que si eres pecador en este día, si eres un pecador que a lo mejor piensas que no tiene esperanza, Jesús vino al mundo para salvarte a ti. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Y déjame decirte, hermanos, la idea de este sermón es que todos seamos como ese primer hijo, porque fuimos desobedientes, fuimos malos, desobedecimos la voz del Padre, constantemente lo rechazamos a Él, constantemente estábamos en contra de Dios. Pero un día su palabra tocó nuestro corazón. Un día su palabra hizo que nosotros nos pudiésemos arrepentir y cambiamos, y ahora estamos dentro de la viña del Padre trabajando para Él, porque hermano, nunca es demasiado tarde para entrar al reino de Dios. Al menos hasta el último día que tengas vida puede hacerlo. Pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque no sabes lo que pasará contigo el día de mañana. Si Jesús dice que no hay ningún pecador que tenga demasiado pecado o algún pecado tan grande como para entrar al reino de Dios, porque Él dijo, miren, los recaudadores de impuestos y las rameras, dice, están entrando al reino de los cielos y ustedes no. Aquellos que son lo más vil de lo vil están entrando al reino de los cielos, y ustedes que se creen santos y perfectos se están quedando atrás. Claro, ellos habían vivido vidas pecaminosas, habían vivido vidas en licencia para pecar, habían vivido vidas rechazando a Dios constantemente, pero cuando oyeron predicar a Juan acerca del arrepentimiento, o cuando oyeron predicar a Cristo acerca del Evangelio, se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en Jesús, entraron al reino de Dios y se convirtieron en personas nuevas. Así que, querido hermano, querida hermana, si hoy día escuchas este mensaje, es que Dios te está llamando. Él te ofrece una nueva vida en Cristo, aprovéchala el día de hoy. Nunca seas demasiado pecador como para no entrar en el reino de Dios. Y además esta invitación que hace Jesús tiene una cláusula hermosa, porque dice que el versículo... El versículo 31 dice, en verdad le digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Ahora, no vayan a pensar, hermanos, que esto significa que en el cielo hay lugares, ¿cierto? O gente que tiene un privilegio. Lo que está queriendo decir el Señor es que los pecadores están entrando, y aquellos que son religiosos, que no están viendo más allá, ¿cierto?, de su religión externa o moral, se están quedando fuera, ¿ya? No está diciendo que hay lugares de privilegios. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque si tú entras hoy al reino de los cielos, vas a tener la misma oportunidad de entrar que aquel que lleva años siendo fiel en la iglesia. Si tú entras hoy al reino de los cielos, vas a estar en los mismos lugares que los mártires que han dado su vida por Cristo y el Evangelio. Vas a estar en el mismo lugar, en la misma mesa, con el mismo Señor, con la misma luz, con la misma gracia que han tenido todos los hombres a lo largo de la historia de la fe cristiana. Y eso es hermoso, porque el Señor no hace diferencias entre nosotros. ¿Eres un gran pecador? Bueno, tienes un Salvador tan grande que puedes entrar al cielo. ¿Eres un
pequeño pecador, a lo mejor no has cometido pecados grandes o terribles, bueno, necesitas la misma gracia y el mismo evangelio y el mismo Salvador. No hay otro, solo Jesucristo. Pero hermanos, lo último que podemos decir de este pasaje es que la religión en sí misma, solo una religión externa, no te salvará. No es suficiente la religión. Es buena la religión. Algunos dicen, no, es que ser religioso es malo. No es bueno. Pero no es bueno quedarse solo en el aspecto externo. Hoy día hay tanta gente, hermanos, que ve bueno el cristianismo. Hay mucha gente hoy día que ante los movimientos progresistas, el movimiento woke, el movimiento LGBT, movimientos de izquierda radical, feminismo de segunda ola, está viendo con buenos ojos el cristianismo, porque están dándose cuenta cómo la influencia cristiana a lo largo de los siglos ha sido buena para formar lo que se conoce como la cultura occidental. Nosotros sabemos que Europa y Estados Unidos fueron formados por una cultura occidental, cristiana. Y cuando comparamos nuestra cultura con, por ejemplo, la cultura, ¿cierto?, de Medio Oriente, nosotros decimos, oye, qué bueno es vivir en una nación cristiana, ¿ya? Y eso lo dicen incluso personas que no son cristianos, lo dicen ateos, ¿ya? Lo dicen agnósticos, académicos. La gente está contenta de vivir en una sociedad cristiana. Si no, pregúntele a la gente que vive en Medio Oriente, en países islámicos fundamentalistas, o en países en la India, por ejemplo, donde una mujer puede ser violada por el simple hecho, ¿cierto?, de que no andaba con su cara cubierta. Qué bueno es vivir en un países cristianos o con influencia cristiana. En el último tiempo ha habido más gente defendiendo el cristianismo en Occidente que gente que lo ataca, ¿ya? Hay políticos, comentaristas, conservadores que defienden los derechos cristianos y defienden la vida del que está por nacer, se oponen al movimiento transgénero, al cambio de sexo en niños, aún sin ser cristianos. Y todo eso está bien. Pero ser antiprogresista o a favor de la religión cristiana no es lo mismo que entrar al reino de los cielos. No lo es. Porque para entrar al reino de los cielos no hace falta con que te guste el cristianismo o que lo encuentres una mejor religión que las otras. Para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse de los pecados y creer en Jesucristo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Ben Shapiro, por ejemplo, que es un tipo que es como un apologeta, que debate muy bien, no es apologeta, él debate muy bien contra los progresistas, pero él es judío, no es cristiano. Y algunos lo tienen en un estándar muy alto. O no sé si han escuchado a Elon Musk, ¿cierto? El dueño de X y de muchas otras plataformas de mucho dinero, que estuvo con Trump en el gobierno hace un tiempo y después se separó, pero él también es muy antiprogresista. Recuerden que él tenía una hija que era trans y él como que la rechazó porque él no estaba de acuerdo con nada de eso. Hay otros tipos como Emmanuel Danan en el ambiente ya más latino, que él también debate mucho contra progresistas y gente pro LGBT. O está, por ejemplo, en Chile, Johannes Kaiser, que él también, ¿cierto?, está en contra del aborto, en contra del movimiento progre, en contra del cambio de sexo en niños, que son opositores al progresismo. Pero hermanos, ellos no son nuestro referente. Ellos no son nuestro referente. No puedes poner tus esperanzas en una persona como ellos, porque ellos no son tu Mesías, aunque lo parezcan. Lo que tienes tú que hacer es orar para que Dios les dé un corazón arrepentido, para que ellos puedan decir, no solo necesito estar a favor del cristianismo, sino que ser un cristiano. Porque es muy diferente, hermanos, estar en una iglesia, participar del culto, que ser un verdadero cristiano. Te puedes quedar en lo de Señor, Señor, pero si no haces la voluntad del Padre, no entras al reino de los cielos.
Hermano, debes orar por nuestro presidente, porque a lo mejor él tampoco aún ha tenido esta experiencia con Jesús, que es lo más probable. Ya debes orar por la gente para que la gente se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo. No solo para que esté a nuestro favor, hermanos. No solo para que esté de acuerdo en algunas cosas con los cristianos. Eso significa que Él es un cristiano. No basta con tener manifestaciones externas de ser buena persona o de religiosidad. Porque para entrar al reino de los cielos hay que hacer algo que es difícil y que solo lo hemos podido hacer nosotros por la obra redentora del Espíritu Santo, que es arrodillar nuestro corazón, inclinar nuestra voluntad a la del Padre y arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor que soy un pecador que necesita un gran Salvador que es Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay cristianos de primera o segunda categoría. Todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos debe arrepentirse de sus pecados y correr a los brazos del Señor Jesucristo. Porque arrepentirse significa apartarse del pecado, cambiar la forma de vida. Y el arrepentimiento viene de la fe en Jesucristo, porque no puedes volverte a Dios sin fe, ¿cierto? Y no puedes arrepentirte si no cambias tu vida. El arrepentimiento no es solo una palabra, es una obra, es un cambio en la forma de vivir. Y esa obra la hace nuestro Salvador Jesucristo por medio de cómo el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. No hay otra forma. Y para concluir me gustaría leer a propósito de Spurgeon lo que dice respecto de este pasaje. Y dice Spurgeon: allí estás tú, pecador, haciéndote a tus pecados o a tus buenas obras. El Salvador clama: déjate caer, cae en mis brazos. No es hacer, es dejar de hacer, no es obrar, es confiar en esa obra que Jesús ya ha hecho. Confía. Esa es la palabra. Una confianza sencilla, sólida, sincera y de corazón. Confía y no tomará ni una hora salvarte. En el instante en que confíes, eres salvo. Pudiste venir aquí tan negro como el infierno, pero si tú confías en Jesús, eres perdonado eternamente y enteramente. El acto de gracia es realizado en un instante, es más veloz que el destello de un rayo. Oh, que Dios, el Espíritu, lo haga ahora, dándote confianza para que seas salvado. Así que, amigo, si eres alguien que aún no ha creído en el Evangelio y no se ha arrepentido, hoy día es el día. Pero hermano, si tú estás viviendo una vida en donde has crecido en el Evangelio y a lo mejor no estás seguro de si hay verdadero arrepentimiento en ti, bueno, pídele al Señor que te examine y examínate a la luz de la palabra. Querido joven, querido adolescente, si a lo mejor tú vienes porque tus padres te traen, pregúntate: ¿me he arrepentido de mis pecados y he confiado en el Señor Jesucristo? Que nadie de aquí se vaya con dudas, porque o eres el primer hijo o eres el segundo hijo, pero ambos necesitan venir al Padre, venir a la viña del Señor y hacer la voluntad de nuestro Salvador. Les pido que se pongan de pie y oremos al Señor. Buen Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor.